Hola, mi nombre es Andrés Palacio, soy médico internista endocrinólogo y tengo el gusto de hablarles acerca del papel de las sulfonilureas en el paciente diabético con enfermedad cardiovascular. Siguiente slide. En el 2005 aparecieron nuevos medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, como los inhibidores de EPP4, los agonistas de GLP-1 y algunos años más tarde aparecieron los inhibidores de SGLT2. A pesar de esto, podemos ver en este slide cómo a 2016 la terapia de segunda línea en aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes seguían siendo las sulfonilureas. Siguiente slide. Como todos los tratamientos en medicina, las sulfonilureas tienen riesgos y beneficios. Los beneficios de las sulfonilureas es que nos ofrecen un potente control glicémico, el cual es rápido, disminuyen las complicaciones microvasculares, llevan muchísimo tiempo en el mercado, por lo cual podemos saber que son seguras, y algo que es muy importante para los sistemas de salud y los aseguradores es su bajo costo. Algunas de las limitantes o la principal limitante que tienen las sulfonilureas es el riesgo de hipoglicemia. También pueden causar ganancia de peso, al igual que otros medicamentos que utilizamos para tratar la diabetes. A medida que pasa el tiempo van perdiendo eficacia. Y por último, y por lo cual estamos hablando del tema, es su seguridad cardiovascular. Siguiente slide. No todas las sulfonilureas son iguales en cuanto al riesgo de hipoglicemia. La glibenclamida es la que presenta mayor riesgo, seguida por el glipizide o glimepiride, y por último la gliclazida es la que tiene menos riesgo de presentar hipoglicemia. Desde el punto de vista práctico, se recomienda empezar las sulfonilureas con una dosis baja, especialmente en aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de hipoglicemia, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad hepática, pacientes mayores, pacientes que llevan más de 10 años con la enfermedad. Y las sulfonilureas se deben titular hasta lograr las metas deseadas. Es así como el glipizide se puede empezar a una dosis de 2.5 o 5 miligramos 30 minutos antes del desayuno y se pudiera aumentar hasta 10 miligramos. El glimepiride se puede empezar a una dosis de 1 o 2 miligramos con el desayuno y se puede aumentar hasta 4 miligramos al día. Y la gliclazida, que también tiene una presentación de liberación prolongada, puede darse 40-80 miligramos al día al inicio, y en la liberación prolongada se empieza a 30 miligramos al día y se pueden aumentar hasta 160 miligramos día y 60 miligramos día respectivamente, la de liberación tradicional y la de liberación modificada. El paciente debe ser instruido en chequearse la glucometría, y si a las 2 semanas de estarse chequeando el azúcar, esta persiste por encima de 140 miligramos por decilitro, el paciente pudiera aumentar la dosis según la indicación médica y lo antes descrito. Siguiente slide. La pregunta que quiero que se hagan es: ¿cree usted que las sulfonilureas aumentan la mortalidad cardiovascular? Y realmente espero que al final de la conferencia podamos demostrar que las sulfonilureas no aumentan la mortalidad cardiovascular. Siguiente slide. El estudio UGDP fue un estudio clínico, randomizado, controlado, multicéntrico, que se diseñó para evaluar la efectividad a largo plazo de los medicamentos para tratar la diabetes y para ver si podían prevenir las complicaciones vasculares a largo plazo. Estos eran pacientes recién diagnosticados que no estuvieran requiriendo insulina, y los pacientes que estaban recibiendo tolbutamida suspendieron el tratamiento en 1969, primero por la falta de eficacia y segundo porque hubo un aumento en la mortalidad cardiovascular y un aumento en la mortalidad total. Estos resultados causaron que desde ese momento el inserto de las sulfonilureas tuviera la advertencia de un potencial aumento de mortalidad cardiovascular. Siguiente slide.
El UGDP ha sido un estudio muy controversial, incluso desde que se terminó y hubo mucha polémica, pero quiero mostrarles este artículo de 1979 en el cual hay varios puntos supremamente importantes que muestran por qué es probable que este estudio no sea interpretable. El primero es que cuando la FDA hizo una auditoría solo incluyeron 159 pacientes de los 1027 del estudio. Quiere decir que no se analizó el desenlace de mortalidad de 868 pacientes restantes, ni se examinaron todos los centros, los 12 centros que estaban participando en el estudio de manera sistemática. A partir de toda la controversia que se generó con el UGDP, se empezaron a hacer mucho más rigurosos los ensayos clínicos randomizados y se empezó a exigir mejor análisis desde el punto de vista epidemiológico de los estudios. Siguiente slide. El racional para apoyar la cardiotoxicidad de las sulfonilurias surgió con la observación de que estos medicamentos bloquean el preacondicionamiento isquémico. Esto lo hacen porque las sulfonilurias no solo se pegan al canal de potasio del páncreas, sino que también se adhieren o bloquean el canal de potasio a nivel miocárdico, y esto disminuye el preacondicionamiento isquémico. Entonces hay un mayor daño de células miocárdicas después de una injuria isquémica o después de disminuir temporalmente el flujo coronario. Siguiente slide. El estudio prospectivo sobre diabetes realizado en el Reino Unido, conocido con las siglas en inglés como UKPDS, tuvo como objetivo primario comprobar si el tratamiento intensificado o control estricto de la glicemia producía a largo plazo mejores resultados que el tratamiento convencional. Es importante recordar que el tratamiento convencional en ese momento para la diabetes era dieta y ejercicio, y se partía de la premisa de que disminuyendo la glicemia a valores casi normales, utilizando cualquiera de los medicamentos disponibles, se conseguiría reducir la aparición de complicaciones específicas relacionadas con la diabetes, tanto microvasculares como macrovasculares. Un segundo objetivo de este estudio, y no menos importante, era ver si los fármacos utilizados en aquel momento presentaban ventajas o inconvenientes. En concreto, se buscaba ver si las sulfonilurias aumentaban la mortalidad cardiovascular o si la insulina a dosis elevada era aterogénica. En este estudio participaron 3.867 individuos con diabetes recién diagnosticado, con una edad media de 54 años, y se siguieron durante 10 años. El resultado principal del estudio fue demostrar que el control glicémico disminuía las complicaciones microvasculares, principalmente disminución de la retinopatía y los pacientes que requirieron fotocoagulación. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, se pudo ver una reducción no significativa del 16% en reducción del riesgo de infarto agudo de miocardio. No se observaron diferencias en cuanto a la mortalidad por diabetes o mortalidad general. A los 10 años de seguimiento después de haber terminado el estudio, y a pesar de que ya no había diferencia entre los dos grupos en cuanto a hemoglobina glicosilada, se pudo apreciar que la disminución de complicaciones microvasculares se mantuvieron en el tiempo. Pero también se pudo ver que después de 10 años ya sí hubo una disminución en eventos macrovasculares, con una disminución significativa de infarto agudo de miocardio y de mortalidad. Siguiente slide. Sabemos que siempre se quiso demostrar que el control intensivo de glucosa iba a disminuir las complicaciones macrovasculares. Por eso se hicieron unos estudios muy importantes que se publicaron en el 2008. De ellos, los tres más representativos son el BADT, el ACCORD y el ADVANCE. Acá quiero detenerme un poco en el ADVANCE. El ADVANCE fue un estudio en el cual se incluyeron 11.140 pacientes con diabetes tipo 2, los cuales se trataron durante 5 años.
y el estudio tenía como objetivo reducir los niveles de hemoglobina glicosilada a 6.5% o un valor menor. Y el tratamiento intensivo del estudio, y esto es muy importante hacerle énfasis, incluía la gliclazida, una sulfonilúrea como parte angular o central del tratamiento de estos pacientes. Si con esto no se lograba la meta, se podían agregar otros medicamentos antidiabéticos, lo mismo que en el brazo control. El desenlace primario era compuesto por desenlaces macrovasculares, de los cuales se miraba la muerte cardiovascular, los infartos agudos de miocardio no mortales o los accidentes cerebrovasculares no fatales, y los eventos microvasculares, entre ellos se analizaba la nefropatía diabética y la retinopatía diabética. Siguiente slide. Después de 3 años de inicio del estudio, los investigadores se dieron cuenta que el número de eventos era menor del esperado. Por lo tanto, tuvieron que modificar el protocolo para poder aumentar el poder, y lo que hicieron fue hacer un análisis combinado de los desenlaces micro y macrovasculares, y también tuvieron que extender la duración del estudio 18 meses más. Esto nos lleva a ver que hay un problema muy grande cuando se mezclan los desenlaces micro y macrovasculares, porque tienen un origen fisiopatológico diferente y porque el tratamiento también nos debe dar distintos desenlaces y en distintos tiempos. El otro gran problema de este estudio es que los factores de riesgo cardiovascular no estaban siendo controlados óptimamente. Para demostrarles que este es uno de los, o lo que se decía el estudio, decidí cortar del estudio original y pegarlo y subrayar lo que antes les acabo de mencionar. Siguiente slide. Con todas estas limitaciones epidemiológicas, el estudio Advance demostró una reducción del componente combinado, dado principalmente por una disminución de las complicaciones microvasculares. En cuanto a las complicaciones macrovasculares, no se logró obtener una disminución desde el punto de vista estadístico. Así podemos ver cómo el UGDP es el único estudio que hasta ahora mostró un aumento en la mortalidad cardiovascular cuando se utilizaban las sulfonilúreas. Y como lo mostramos anteriormente, el UGDP tiene unos grandes problemas de interpretación y de análisis que hacen que este estudio, si fuera publicado hoy en día, probablemente no sería tenido en cuenta. El resto de estudios, y no los puse todos, pero sí creo que los más representativos, como el UKPDS, el ADOPT, el ADVANCE, el RECORD y el TOSCA-IT, mostraron que las sulfonilúreas eran neutras en cuanto a desenlaces cardiovasculares. Por eso es que el estudio que a continuación vamos a analizar más a profundidad es probablemente el estudio que más nos ayuda a resolver este problema o esta pregunta acerca del aumento de riesgo cardiovascular con las sulfonilúreas. Siguiente slide. El estudio Carolina es el primer estudio de seguridad cardiovascular que comparó activamente 2 medicamentos. En este estudio se compararon la linagliptina, un inhibidor de DPP-4, contra la glimepirida. Y es importante anotar que los investigadores debían de tratar los otros factores de riesgo cardiovascular según las guías de práctica clínica y adicionar medicamentos si la hemoglobina glicosilada en cualquiera de los 2 grupos estaba por encima de 7.5%. Se recomendaba adicionar pioglitazona, metformina, inhibidores de alfa-glucosidasa o insulina basal si los pacientes no estaban en metas. Siguiente slide. Los criterios de inclusión fueron 2. Hubo unos criterios de inclusión desde el punto de vista glicémico y otros desde el punto de vista cardiovascular. Los del punto de vista glicémico era una hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 8,5 en pacientes que no estuvieran recibiendo tratamiento o que estuvieran recibiendo metformina con o sin inhibidores de alfa-glucosidasa, o que tuvieran una hemoglobina glicosilada entre 6,5 y 7,5 si estaban en sulfonilúreas o metiglinidas
en monoterapia o sulfonilureas o meglitinidas con o sin metformina e inhibidores de alfa-glicosidasa por menos de 5 años. Los criterios de inclusión cardiovascular eran haber tenido un evento vascular previo, que hubiera evidencia que el paciente tuviera daño de órgano blanco mediado por patología vascular, o que tuviera una edad mayor de 70 años más 2 factores de riesgo, y estos 2 factores de riesgo podrían ser tabaquismo, hipertensión, una duración de la diabetes de más de 10 años o dislipidemia. Los desenlaces primarios y secundarios fueron, para el desenlace primario, el tiempo de primera ocurrencia de MACE, que el MACE estaba compuesto por por mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal, y se hizo un MACE 4P en el cual a los 3 desenlaces previos se le adicionó hospitalización por angina inestable. Siguiente slide. Las características basales, como podemos ver en esta filmina, fueron parecidas en ambos grupos. El promedio de edad fue de 63 años, el índice de masa corporal fue de 30, los pacientes tenían una diabetes relativamente bien controlada con un promedio de hemoglobina glicosilada de 7.2%, una duración de la diabetes de 6.3 años. La mayoría de los pacientes estaban en monoterapia y un 25% estaban en monoterapia o más. Siguiente slide. El medicamento antidiabético que más estaban utilizando los pacientes, y como se ve en general, era un 60% de los pacientes estando solamente en metformina y más o menos un 21% de los pacientes estando en metformina más sulfonilurea. Siguiente slide. Tanto la presión arterial como la función renal fueron similares en ambos grupos, como podemos ver en esta diapositiva. Siguiente slide. El compromiso basal en cuanto a enfermedad cardiovascular y microvascular fue similar en los 2 grupos de tratamiento. 42% de los pacientes tenían enfermedad macrovascular establecida y 28% de los pacientes aproximadamente tenían enfermedad microvascular establecida. Un 4% aproximadamente de los pacientes tenían falla cardíaca de base. Siguiente slide. No hubo diferencia en cuanto al desenlace primario. El 3P MACE, que recuerden estaba compuesto por mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal, cuando se compararon los pacientes que estaban recibiendo glimepiride y linagliptina. Tampoco hubo diferencia en cuanto al desenlace de 4P MACE, en el cual se agregó hospitalización por angina inestable. Siguiente slide. No hubo diferencia en cuanto a mortalidad cardiovascular. Siguiente slide. Tampoco hubo diferencia en cuanto a desenlaces por falla cardíaca. Siguiente slide. La hipoglicemia se midió como hipoglicemia moderada, todo episodio de hipoglicemia sintomática con una glicemia por debajo de 70 miligramos por decilitro que no necesitara la ayuda de otra persona. La hipoglicemia severa se definió como se hace clásicamente en la práctica clínica, como todo episodio hipoglicémico que requiriera la asistencia de otra persona, y la hospitalización por hipoglicemia también se midió. Siguiente slide. Podemos ver que todos los análisis de hipoglicemia mostraron que los pacientes que estaban recibiendo glimepiride tuvieron una mayor incidencia de hipoglicemia cuando se comparó con los pacientes que estaban recibiendo linagliptina. Siguiente slide. Estos son los NNT para los distintos tipos de prevención de hipoglicemia. El NNT para prevenir cualquier tipo de hipoglicemia fue 3. Para prevenir un episodio de hipoglicemia severa es de 45 y para prevenir hospitalizaciones debido a hipoglicemia fue de 99. Siguiente slide. Podemos concluir entonces que las sulfonilureas son seguras en los pacientes con enfermedad cardiovascular
o en pacientes con varios factores de riesgo cardiovascular. Lo que sí es cierto y es innegable es que las sulfonilureas aumentan el riesgo de hipoglicemia cuando se compara con otros medicamentos utilizados para el manejo de la diabetes. Y el inicio con dosis bajas, la titulación, el automonitoreo y la educación son indispensables si se va a tratar un paciente diabético con sulfonilureas, especialmente si tiene enfermedad cardiovascular establecida.